En la clase de hoy vamos a arrancar con un poco más de complejidad y vamos a integrar distintos tipos de objetos de Arduino y estructuras que nosotros hemos aprendido para hacer un proyecto cada vez más amplio. En este caso vamos a aprender cómo funciona un sensor de proximidad como el que estamos viendo en pantalla, el HC-SR04. Vamos a aprender a partir de estos conocimientos o capacidades que vamos a tener, vamos a aprender a hacer un sensor de estacionamiento o aparcamiento de un auto en el cual vamos a encender distintos tipos de LED según qué tan cerca estamos de algún objeto que vamos a poder chocar. Inclusive nos pueden alertar no solamente por los LEDs, sino por sonido, y un sonido mientras más cercano sea, más constante. Es decir, como en los sensores de estacionamiento, que empieza un sonido pi, 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 y después va empezando a ser cada vez más rápido, pi, 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 pi. Lo mismo vamos a poder hacer a partir de los conocimientos que nosotros vamos a aprender hoy en día. Primero que nada, lo que vamos a ver es esto de acá, que en realidad no es un sensor de proximidad, sino es un sensor ultrasónico. ¿Qué significa esto? Para entender cómo trabaja un sensor ultrasónico, vamos a aprender lo que es la ecolocalización de algunos animales, como por ejemplo los murciélagos, ¿sí? ¿Cómo puede ser que un murciélago en la noche sea tan preciso y pueda evitar, no sé, todo tipo de golpes o evitar chocarse con un árbol o encontrar animales, etcétera? Es decir, cómo se puede mover con tanta libertad durante la noche. Eso porque utiliza algo que se llama ecolocalización, que es que acá, como lo estamos viendo en la imagen, el murciélago emite un sonido y ese sonido va rebotando sobre los objetos que tiene cerca. Entonces vuelve a ser el murciélago. Es un sonido bastante chico que solamente lo escuchan los murciélagos. Y esa onda o el sonido ese que es emitido y es rebotado, lo escucha, y según la tardanza de esa respuesta de ese sonido, se da cuenta de si tiene objetos cercanos o qué tan cercanos está y demás, y entonces lo puede esquivar. No solamente los murciélagos también funcionan de esa forma, también las ballenas, delfines, también, por ejemplo, los submarinos hacen ecolocalización, es decir, emiten sonidos y vuelven de forma muy rápida como para saber qué es lo que hay delante, ¿sí? Entonces, de esa misma forma funciona un sensor ultrasónico como el que vamos a trabajar. Significa de que el sensor emite un pulso, un sonido, ¿sí? A ver si tenemos alguna imagen un poco más. Por ejemplo, acá emite un sonido. Cuando encuentra un objeto, vuelve ese sonido, y ese sonido es captado, como vemos acá, con uno emite y con el otro recibe. Entonces, según qué tan rápido vuelve ese sonido, puede detectar la distancia de los objetos, ¿sí? Entonces, a partir de eso vamos a poder trabajar con esto que sería el sensor de proximidad. Entonces, como dijimos, el sensor de proximidad emite un sonido, cuando rebota con algún objeto, vuelve hacia él mismo, es captado. Entonces, a partir de la respuesta de esa onda, puede saber a qué distancia se encuentra. Entonces, eso es lo que vamos a utilizar. Bien, vamos a trabajar con el circuito. Para eso debemos buscar dentro de los componentes el sensor de proximidad o distancia, que tiene 4 pines, que es el HC-SR04. Este sensor tiene 4 pines, como dijimos. Uno es para el voltaje, para el positivo, que lo vamos a conectar a los 5 volts. Vamos a darle un color rojo para identificarlo. El negativo, que es el ground, lo vamos a poner acá abajo. Vamos a identificarlo como un color negro. Y en el medio tiene dos patitas. ¿Por qué tiene dos patitas? Porque una de las patitas son el trigger, que lo que hace es enviar o emitir los pulsos de ultrasónicos, y el hecho lo que hace es capturarlos. Entonces uno se va a configurar como salida y el otro como entrada. Como dijimos, el trigger lo que hay que hacer es configurarlo, conectarlo a uno de los pines que están acá, el 9. Vamos a darle el 9. Y lo vamos a configurar como salida este. Y después está el hecho, que lo que vamos a hacer es conectarlo a otro pin también, pero este va a ser próximamente configurado como entrada, porque vamos a capturar los pulsos ultrasónicos generados por el trigger.
¿Se entiende? Entonces, tenemos 4 patitas. Uno es el positivo, el otro negativo. Uno genera ondas y el otro captura ondas. Ambos están conectados a los pines digitales, nada más que uno va a ser dentro del código configurado como entrada y el otro como salida. Bien, vamos a ir al código, vamos a arrancar a trabajar en el bloque de texto. Vamos a borrar lo que ya tenemos realizado, que es lo que ya te otorga Arduino. Y vamos a empezar a trabajar con el circuito, ¿sí? Bien, primero que nada lo que vamos a hacer es definir los pines digitales que tenemos acá, el 9 y el 10. El 9 entonces dijimos de que era de salida, porque emite los pulsos ultrasónicos. Entonces debemos designar el pin 9 como salida. Pin mode 9 output. ¿Sí? Y el 10, que es el hecho, como entrada, porque dijimos que capturamos la entrada, la onda ultrasónica. Entonces vamos a poner pin mode 10 input. Perfecto. Bien, vamos a hacer inclusive unos comentarios, cosa de que entendamos más. El pin 9 es trigger y es salida. Trigger me refiero a que es el pin este que tenemos acá, ¿sí? Salida. Se llama trigger este de acá. El pin 10 es hecho, como se llama este pin, que es el encargado de dar los pulsos, capturar los pulsos del ultrasonido, y es entrada. Perfecto, ya casi estamos. Bien, ahora ¿qué es lo que tenemos que hacer? Dentro del programa lo que tenemos que hacer es darle un valor bajo al pin de salida. Ahora vamos a explicar por qué. Vamos a hacer un delay de 2 milisegundos. Vamos a dar un valor alto. Y vamos a hacer un delay de 10 milisegundos. Y vamos a apagarlo. Está el write del 9 low. Perfecto. ¿Qué es lo que estamos haciendo acá? Básicamente lo que estamos haciendo es, como dijimos, el pin 9 es el trigger, o sea, el que emite el sonido. Y lo que vamos a hacer es justamente eso, emitir el sonido. Pero esto es un bucle infinito. Entonces, primero que nada quiero saber o confirmar de que está apagado. Entonces, primero que nada lo dejé apagado, porque puede ser que haya quedado encendido o emitiendo una onda sonora. Entonces, primero que nada quiero que esté apagado. Hago un delay por las dudas, ¿sí? Es como que tengo una demorita a propósito, como para decir, tomate el tiempo para apagarte. Entonces lo enciendo, tomo una demora de 10 milisegundos y lo apago. O sea, envío esa onda y lo apago, ¿sí? Es una cosita cortita. Está apagado la onda sonora, envío la onda y la apago. Pero entonces ahora lo que hay que hacer es capturar esa onda, ¿sí? Esa onda que se emitió acá, ¿sí? Volvamos. Cuando arranca el programa lo que hace es confirmar de que esté apagado el que emite el trigger, el que emite el sonido. Hace una demorita, emite el sonido, ¿sí? Lo larga el sonido, tiene una demorita de 10 milisegundos y lo apaga. Entonces ahora lo que hay que hacer es capturar ese sonido. Y lo hacemos con el pin de entrada 10, que es el hecho. ¿Y cómo lo hacemos? Lo hacemos a partir de una función que se llama pulseInt. PulseIn, el pin de entrada, que sería el 10, y le vamos a dar un valor alto, o sea que capture esa señal, ¿sí? Pero esto lo tenemos que almacenar en algún lugar, porque si no, no puede quedar nada mismo porque va a tirar un error. Lo tenemos que almacenar en una variable, ¿sí? En un lugar donde se va a guardar. Entonces lo vamos a llamar en una variable llamada duración, y tenemos que definirlo de algún tipo. Entero, string, no sé, flotante. Entero es de 1, 2, 3, 4, 10, 20, 200, es decir, números enteros que no son decimales, pero acá puede tener un decimal.
porque son milisegundos, no es algo exacto que digan, no, acá demoró 10 o 20, sino que puede tener algún decimal, etcétera. Entonces le vamos a poner que es un tipo de long. Bien, esto, el resultado de lo que nosotros estamos capturando es, vamos a comentarlo para que sea más sencillo, tiempo que tarda en ir y volver en microsegundos, ¿sí? A ver si lo podemos llevar de última más abajo. Ahí está. Entonces, ya tenemos la duración en microsegundos que tarda en ir y volver ese pulso del ultrasonido. Ahora lo que tenemos que hacer es obtenerlo en una medida que nos resulte más cómoda, como por ejemplo en centímetros, ¿sí? ¿Cuántos centímetros está ese objeto? Entonces, haciendo conversiones, lo que podemos obtener, vamos a crear una variable llamada distancia en centímetros, en cm. Ahí está, perfecto. Entonces, lo que podemos hacer es, para convertirlo, es multiplicar, dividir duración dividido 29.1, que son los milisegundos por cada centímetro, y ya tendríamos la duración. Pero esto es el tiempo en ir y volver, por lo tanto esto se tendría que multiplicar por 2, ¿sí? Entonces ahora sí, dentro de distancia en centímetros tendríamos la distancia en centímetros del objeto que nosotros estemos capturando, ¿sí? Acá tendríamos la duración, que estaba en tiempo en ir y volver en microsegundos. Si la duración la dividimos en 29,1, nosotros tendríamos la distancia en centímetros de ese objeto, pero como es en ir y volver, lo que hace es multiplicarse por 2. Entonces, para hacerlo más sencillo, lo que podemos hacer es directamente poner el 29,1 por 2, sería 58.2. Entonces, listo. Ya ahí tendríamos la distancia en centímetros. Vamos a reproducir para ver si tenemos algún tipo de error o algo. No tenemos nada, pero nosotros no estamos pudiendo ver cuánto es la distancia en centímetros, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es definir el serial Beijing para poder imprimir en pantalla. Beijing 9600, ¿sí? Y acá lo que vamos a hacer es el serial print, serial.println, y vamos a imprimir la variable distancia en centímetros. Vamos a reproducir, vamos a ver si aparece algún error. Bien, estamos en 64.7 centímetros en el objeto. Si esto es un objeto, algo que simula un objeto que se está acercando al sensor de proximidad. Vamos a ver el monitor en serie y tenemos 120 centímetros. Está perfecto. Ahora lo que nosotros vamos a hacer es empezar a jugar con esto para poder hacer distintos tipos de usos de la vida cotidiana, y es el hecho de insertar un LED. Vamos a insertar una protoboard para una placa de pruebas para que sea más sencillo. Vamos a insertar un LED rojo. Lo que vamos a hacer es sacar de tierra y vamos a conectarlo directamente a la línea de tierra. Vamos a darle el color de negro. Y ahora lo que tenemos que hacer es conectar el positivo, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es conectarlo a uno de los pines, como por ejemplo el pin 6, que lo tenemos un poco más a mano quizás. Y lo vamos a conectar acá. Le vamos a dar un color. Perfecto. Si lo damos, vamos directamente desde el cable, directamente del pin, va a tener una entrada LED de 5 volt y se quemaría. Entonces lo que tenemos que hacer es utilizar una resistencia. Entonces vamos a poner el LED un poquito más arriba en la próxima línea y vamos a utilizar una resistencia para reducir el voltaje de esta línea a el LED. Vamos a utilizar una resistencia de 220 ohm. Perfecto. Y tenemos que hacer llegar el negativo hasta acá. Así que vamos a conectar el negativo al LED. Perfecto, bien. Entonces vamos a configurar para que se encienda el LED según la condición
que nosotros le otorguemos. Primero que nada vamos a definir el LED como el pin 6 como salida, ya que queremos encender el LED. Pin mode, save, output. Vamos a ponerlo como comentario. Perfecto, bien. Y acá lo que tenemos que hacer es establecer la condición que queremos que se encienda LED. ¿Cuándo queremos que se encienda LED? ¿A partir de qué distancia? Vamos a dar de que si la distancia sea menor a 100 centímetros, vamos a hacer que se encienda el LED rojo. Entonces vamos a poner, si la distancia en centímetros sea menor a 100, lo que vamos a hacer es encender Digital Grid. El pin del LED, que es el 6, va a tomar un valor alto, o sea que se encienda. Vamos a inicializar. Nos tiró un error. Vamos a estudiar el error. Acá, pin mode, le sobró una O. Vamos a inicializar. Perfecto, estamos en 120 centímetros. Ahora cuando bajamos, por ejemplo 88, 87, se prende. Ahora cuando subimos, sigue prendido. Entonces lo que tenemos que hacer es hacer un else, porque no le estamos diciendo de que se apague. Entonces esto significa, si la distancia es menor a 100 centímetros, encendelo. Si no, apagalo. Tomale un valor bajo. Entonces vamos a inicializar. Y ahora lo que va a pasar es que está apagado. Se enciende, se apaga. Se enciende, se apaga. Se enciende, se apaga. Perfecto. Y con eso tendríamos el programa terminado. Entonces, como dijimos, tenemos acá el sensor de proximidad, el cual tiene 4 pines. Uno es el voltaje de los 5 volts, el otro es tierra, el otro es trigger, que se conecta al pin de salida para que emita el sonido o la onda sonora. El hecho va conectado a un pin configurado como entrada porque va a capturar la onda, y según una condición que nosotros establezcamos, que en este caso es si la distancia es menor a 100 centímetros, pero puede ser cualquier condición que nosotros queramos, se va a encender el LED, y si no se cumple lo vamos a apagar. Y con eso sería todo.